Bienvenido, estamos el día de hoy pues aquí en Tertulia y fíjense que el tema de hoy, la verdad, es un tema necesario. No se asuste porque luego cuando vea el tema, que vamos a hablar de diversidad, tal vez usted diga, no, vamos platicando, ya somos adultos, México ha crecido, platiquemos, traigamos los temas a la mesa. Hoy nos acompaña Braulio Peralta, un escritor, poeta, editor y muchas cosas más, porque hasta canta. Bueno, canto de vez en cuando en la cocina, en el baño o en alguna presentación de un libro mío, claro. Teatrero también. Sí, Me gusta teatrero también, me gusta el teatro. Sí. Le gusta la cultura, le gusta el arte. Me gusta el arte, sí. Sí, ok. Y creo que transforma. Tenemos al polémico Ricardo Salazar, por ponerle una etiqueta. Ricardo Salazar es productor de radio, es director de Radio UDG en Guadalajara, escribe, le encanta meterse a todo lo que sea tecnología y opinar. Usted, estoy seguro, no importa no tanto en el país, en el estado de México que usted nos está viendo, créame que ha leído algo de él, porque también, como le gusta hablar, pues la gente le pregunta, y precisamente por eso lo invitamos. Buenas tardes. Encantado. La mejor presentación que me han hecho en mucho tiempo. Efectivamente, sí, soy un lengua larga profesional y me encanta pisar todos los callos posibles, no más por joder. Ok, ¿ellos se han aceptado como personas de la diversidad sexual o cómo lo llamamos? Jotitos. Dice Ricardo que jotitos. Gays. O sea, cada quien, hay niveles, o sea. No es un problema de niveles. A ver, yo creo que Ricardo lo hace como aceptación de la palabra en la deformación que hacen los machos sobre los jotos. Y yo la palabra gay la utilizo como un sentido de activista social que defiende los derechos de los homosexuales. No claro, sé si me de hecho equivoco. sí, va en ese sentido porque algo en lo que coincidían, no muchas cosas coincidían, pero algo en lo que coincidían Luis González de Alba y también Carlos Monsiváis es en que finalmente si el lenguaje te agrede, la mejor manera de que no te agreda y no te duela es apropiatelo. Entonces, ¿me vas a decir jotito? No me duele, yo mismo me digo jotito. O sea, nomás por joder. Exactamente. De que me jodas tú a que me joda yo, pues mejor me joda yo. Tenemos dos personalidades y tenemos dos luchas diferentes. Yo creo que una es la lucha de Braulio cuando empieza a armar organizaciones sociales, ciudadanas en la Ciudad de México, cuando busca lugares para que se exponga la cultura gay, que es una cultura muy interesante y que ha aportado mucho al nacionalismo mexicano. Y otra ya es la cultura de Ricardo de estar ahí diciendo, no se les olvide, nos deben esto, seguimos aquí. Sí es diferente. No, yo creo que Ricardo, como el presidente Fox, yo creo que quiso decir, yo creo que Ricardo se apropia del uso de los medios de comunicación para poder hablar de tus derechos humanos, que son inocultables para todas las razas, para todos los sexos y para todas las religiones. No sé si es así. Y para todas las identidades. Pero finalmente también creo que lo que hace falta en México, y lo que vamos a muy tarde, es en la visibilidad y la normalización de que nos vivimos en la diversidad. De repente hay muchísimos personajes en los medios de comunicación, en novelas, en noticieros, en los libros, que son gays pero no lo dicen. Y eso nos lleva al otro tema, que es el de Carlos Monsiváis. Y yo creo que estamos en un momento, en este momento, en el cual ya no importa y ya no tienes, o no deberías de tener miedo de perder tu chamba, por ejemplo, como actor, tu chamba, por ejemplo, como conductor de un noticiero, por asumir públicamente tu identidad y o tu práctica. En mi caso así ha sido y no tengo ninguna bronca. Y por el contrario, hay gente que agradece el ejercicio de honestidad. Porque ante todo un periodista debe ser honesto y yo ante todo soy periodista. Pero también entiendo lo que, por ejemplo, Braulio narra en su libro de Carlos Monsiváis, de gente que en otros momentos, en otras épocas y con otra sociedad, poder destacar en medios de comunicación tuvo que guardárselo para sí mismo, o al menos tener una vida loca y vivirla como una vida loca, pero no decirlo públicamente, como fue el caso de Carlos Monsiváis, lo cual también es respetable, porque lo que no podemos es medir con nuestros parámetros de hoy el contexto del ayer del partidazo, el medio hegemónico que era Televisa, que sí, el simple hecho de que parecieras homosexual o te declararas hacía que te vetaran. ¿Por qué Juan Gabriel tampoco nunca lo dijo? Y todo el mundo lo sabíamos. Porque el simple hecho de decirlo hacía que
dice Televisa, un sector del público los rechazara y por lo tanto los vetaban. Hubo casos de veto en Televisa por eso, ¿no? No, bueno, hubo casos terribles en Televisa, perdón, y hay que decirlo. Cuando apareció el tema del VIH, María Victoria Llamas fue corrida de Televisa por el que hizo el primer programa de SIDA que se hacía en la televisión en México. Y yo fui uno de los entrevistados y con la historia la conozco porque me tocó estar en el protagonismo de la pobre de María Victoria que se quedó sin trabajo. Aquí la pregunta es, ¿hay derechos humanos? ¿Tenemos la suficiente educación en México sobre derechos humanos como para entender que hay un ambiente gay, unas personas que se confiesan gays y los respetamos? Es que depende. Si tú me lo preguntas en mi caso personal, yo digo que sí. En mi caso personal he tenido la gran suerte de que nunca mis derechos han sido violentados. ¿No te han corrido? No. Por ser homosexual, no. Me han presionado y me han censurado por temas políticos. Pero por ser homosexual, no. De hecho, por ser homosexual me han contratado. ¿Ah, sí? ¿Y a ti te han corrido de algún lado por ser homosexual? No, yo jamás he tenido problemas, pero el que yo sea un privilegiado no quiere decir que no exista discriminación y acoso laboral para parte de muchísima gente. Por ejemplo, los transexuales, los travestis, están conminados a ser estilistas, a trabajar en el oficio de la prostitución. Sí, pero es un prejuicio pensar que peinan bien bonito cuando muchos de ellos estudiaron en la Facultad de Filosofía y Letras, son excelentes editores, son excelentes correctores y no les dan trabajo por ser transexuales. Contra cierto tipo de homosexual que para poder sobrevivir muchos de ellos fingen una apariencia que no corresponde a su deseo más íntimo de ser lo que son. Esto es algo terrible, porque es como vivir en una sociedad donde la claustrofobia te encierra en un mundo y te lleva a lo más sórdido del mundo, a lo más marginado del mundo. Y ahí es donde se cometen los crímenes, y ahí es donde se cometen los asesinatos, y ahí es donde se cometen las vejaciones. No es diferente a lo que sucede en el mundo de los machos en el norte de México con las mujeres que no tienen un origen social más elevado de la clase media para arriba. O sea, las mujeres con orígenes muy pobres son asesinadas también, y esto lo sabemos los que investigamos periodísticamente los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, por ejemplo. Y ese es el asunto de fondo, Daniel. O sea, no se trata, ni Braulio ni yo luchamos por nosotros. Yo no lucho por mi generación de jotitos y Braulio no lucha por su generación de gays. No, es la misma lucha. Pero además es la misma lucha... No, sí, exacto. Pero es la misma lucha además de las feministas. Y es la misma lucha de los pueblos indígenas que están siendo despojados en este momento de sus tierras para que les construyan ahí presas. Y es la misma lucha de los que se resisten a que sean desalojados de sus casas porque no pueden pagar la renta en la Ciudad de México. Y es la misma lucha de los zapatistas. Y es la misma lucha de muchos otros que lo que buscamos es igualdad y una cosa muy sencilla, muy simple, que es que se cumpla el artículo 1 de la Constitución, que dice que todos somos iguales y que nadie puede y debe ser discriminado. Por lo tanto, no es mi lucha de jotitos, es mi lucha por los indígenas, es mi lucha por los que corren porque tienen VIH, es mi lucha por los que corren porque salieron embarazadas porque son mujeres, es mi lucha por las mujeres que, para poderles dar la chamba, les hacen la prueba de embarazo. Todos los tipos de discriminación son nuestras luchas. No es separada la lucha de los jotitos de la lucha de las feministas, de la lucha de tal. Si seguimos pensando que cada quien tiene su ismo, y nos vamos a pelear, porque además está pasando, gracias a las redes sociales, de que si eres defensor de los animales, no eres defensor de los niños, o de que si eres gay eres automáticamente el promotor del matrimonio y todos quieren adoptar, y entonces eres del diablo y por eso tiembla en Jalisco, ¿verdad? Porque hay mucho joto. Claro. Si seguimos con esos blancos y negros, no vemos los matices y en los matices estamos todos. La discriminación es algo que te afecta a ti, que afecta al compañero de la cámara, que afecta a usted que está viendo esta televisión, y por eso nuestra causa debe ser la misma. Que nadie nunca sea discriminado, que haya condiciones de equidad. Que lo diga Ricardo como lo está diciendo, porque lo que tenemos que pensar es que los que hemos luchado por los derechos humanos de los campesinos, de las mujeres, etcétera, ahora tenemos que pedirles a las mujeres que ya llegaron a la legislatura como diputadas, como senadoras o como gobernadoras, que antes no había, ellas ahora no quieren dar el matrimonio igualitario. Ellas ahora son las primeras que se están retrayendo y están tomando una actitud absolutamente reaccionaria de una lucha social que tiene
fácilmente un siglo desde la época de Benito Juárez a la fecha, desde que somos Estado laico. Han confundido la curul con el púlpito. A Por ver, Dios. con eso vamos a volver en un momento al matrimonio igualitario, porque usted tiene su opinión y pues también ellos. Regresamos en un momento. Y regresamos con el tema, pero ahora vamos a entrar a ver el matrimonio igualitario, porque se supone, algunos piensan que cuando ya hablamos de matrimonio igualitario es que ustedes quieren casarse de blanco en la iglesia y todo eso. Sí, y Bueno, que eso es un precepto, fíjense, la diferencia, eso es un precepto religioso. ¿quién dijo? El término matrimonial en cuanto al precepto religioso, Bueno, cada pero no es religión un precepto determina. civil. Es Eso un es diferente. precepto religioso si quieres verlo desde esa naturaleza, porque la palabra matrimonio la inventó la iglesia, si lo quieres Ahí ver es el así. punto. Y el origen de la palabra significa hombre y mujer. Bueno, pero el registro civil, desde 1857 con Benito Juárez, en la separación de la iglesia y el Estado, los derechos civiles no pueden ser solo para los heterosexuales. Hay ¿Cierto? una diversidad donde, por cierto, los heterosexuales también son diversidad sexual, que permite que los transexuales, los travestis, los bisexuales, los gays, las lesbianas puedan casarse y tener hijos. ¿Cuál es el problema civil? Y ¿Cuál yo es voy el más proble- para allá. Voy más para allá. A ver, si me quiero casar vestido de mujer, porque es además la caricatura que les encanta poner. Ajá, claro. Y los dos de blanco, ¿quién va a ser la novia? Los dos vamos a ser la novia, con bigote y qué. Sí. Si eso queremos, ¿qué? Van a ser novias Si bigotonas. eso es la representación de un amor, ¿qué? Porque les tengo noticias. La iglesia, hasta el siglo XII, casaba a parejas del mismo sexo. Y no tenían broncas con quién es el hombre y quién es la mujer. Pero resulta que por las guerras necesitábamos que se reprodujeran los europeos. Claro. Por lo tanto, prohibieron los matrimonios entre parejas del mismo sexo para que se reprodujeran ustedes, los raritos, que eran los heterosexuales. Por lo tanto... ahora los por lo raros somos los por heterosexuales. supuesto, otra vez, por fortuna. Y ya la historia es cíclica. Van varias veces en la historia en que los raros son los heterosexuales. De los romanos. Bueno, Se la los pasaban. romanos. Yo quisiera vivir en esa época. O Lamentablemente los griegos que tenían a sus... O Sodoma y Gomorra que nos dicen, ay, la cosa era horrible. No, era súper divertida. Pero a ver, todo esto es una construcción social. Y la historia se cambia. Y entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo como sociedad en que el matrimonio mañana es entre dos hombres vestidos de blanco con bigote, lo podemos construir. Todo se puede cambiar. La bronca es que vivimos aferrados a cosas que no sabemos ni siquiera de dónde surgieron. ¿Y por qué seguimos? Porque así han sido y porque así han sido siempre. Y no vemos nuestras propias realidades, como decíamos hace un momento, como está haciendo ver Braulio, que también la heterosexualidad forma parte de la diversidad sexual y que los derechos incluyen una H que dice heterosexualidad y que también es luchar por sus derechos de ustedes, los cada vez más raros y cada vez más escasos por lo demás, heterosexuales. Oye, como dices que canto, te voy a cantar una canción que viene al pelo aquí y que dice claramente: yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. ¿Para quién está escrita esa canción? Para todos los que amamos. Bueno, sí, la letra. Claro. Bueno, y perdón, ¿los gays no aman? Deben de. ¿Los heterosexuales no aman? Sí, también. ¿Todos los sexos no aman? ¿Los animales no aman? Darwin nos dice claramente que entre mayor diversidad, mejor será la naturaleza. Sí. Eso dice Darwin y eso dice la ciencia. La iglesia, lo que diga la iglesia, lo que diga la religión, es un mensaje de verdad histórica bíblica que no corresponde a la verdad histórica de las leyes que no son las de Dios.
Y esto es algo que tenemos que entender. Es que yo creo que ese es el problema, ¿no? Amamos, todos amamos, pero todos amamos diferentes. Nadie se viene al mismo, el séptimo minuto exacto. Nadie ama de la misma manera. No, habemos nadie algunos coge que... de la misma manera. Algunos que a los 3 minutos Nadie ya hace... llevamos dos. No me digas, ¿sí? Empecemos por ahí para poder entender que este mundo raro que vivimos es de todos y todos lo construimos. No destruyamos el emblema del ser humano, que es amaos los unos a los otros. Y sin embargo yo, revisando algunas de las publicaciones de gente que escribe en prensa o que hace un pasquín para divulgar su forma muy particular de pensar. Sus lecturas se quedan en sus no, clásicos, pues que es no que- es leyendo esas cosas. Lea Braulio. Pero es que... Y escuchemos de Ricardo. Algunos tienen la idea Sí, me afán de perder el tiempo. de que cuando se autorice un matrimonio gay, todos van a ir a las iglesias cristianas, bautistas, metodistas, católicas, apostólicas. Y no es así. Antes de Juárez íbamos a las iglesias y ahí se bautizaba. Después de Juárez vamos al registro civil. Claro. Y el registro civil es el marco legal, que es el marco constitucional, que es la decisión que ya tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde da los matrimonios igualitarios. Es una ley que ya ganamos. La ley judicial los tres poderes se tienen que respetar y el legislativo no está respetando la ley judicial. Esto es lo que está pasando en México. Esta es la verdad histórica que no están respetando los diputados, los gobernadores y los senadores. Ya basta. Ya basta, ¿no, Ricardo? Se están haciendo... ¿Puedo decir la palabra pendejo en tu programa? Sí. Se están haciendo pendejos por cálculos electorales. Somos bien hipócritas. ¿Sí? Se asume desde cualquier partido político, y cuando digo cualquiera es cualquiera, en Jalisco, por ejemplo, que si le entras con huevos a este asunto y lo respaldas, vas a perder votos. Por lo tanto, ni los que se dijeron de verdadera izquierda le entraron, pero ni los que dicen defender estas causas desde el gobierno estatal. Nadie le está entrando. Se están saliendo con eufemismos, por ejemplo, es ridículo lo que hicieron con la resolución para Jalisco después de 5 casos de amparos para modificar el Código Civil. Lo que hicieron fue revisar con sus asesores, que les pagan muy bien, a fondo lo que decía el escrito de la Suprema, y lo que decía el escrito de la Suprema es que se cambie el artículo fulano de tal, y que se inscriba en la ley donde está el tal, que ese artículo es inválido. Dijeron, perfecto. Entonces, fueron al archivo, sacaron la ley original, le tacharon donde dice que matrimonio es entre hombre y mujer y le pusieron la palabra persona y le pusieron este artículo es inválido. En el archivo no hicieron una reforma para modificar el Código Civil y publicarla, por lo tanto ahorita depende de cada presidente municipal la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y si autoriza o no autoriza en su municipio, porque el registro civil es una cosa rarísima porque depende del gobierno del Estado, pero cada presidente municipal decide si aplica o no aplica y por ello hay quien aplica el criterio directamente de la Suprema, permitiendo las uniones del mismo sexo y tenemos hoy gente del mismo partido político como el alcalde de Ciudad Guzmán, que era un diputado del PAN, pero ahora está con MC, que no permite las bodas del mismo sexo, pero su líder, que es Enrique Alfaro, que es el de Guadalajara, él sí las permite y es del mismo partido político. Todo el mundo al cálculo electoral conforme les convenga. Y no se trata de jugar con los derechos de la gente, esa es la bronca, están jugando con los derechos de la gente. Los votos deberían de valerles... Aunque no están tomando en cuenta una cosa fundamental, ¿no? El crecimiento de la sociedad civil. Exacto. Yo creo que no están tomando en cuenta ese efecto electoral. Es que la sociedad Porque- civil está creciendo y se está manifestando en marchas, todos vestidos de blanco, contra lo que ustedes pretenden. Sí, pero tenemos 40 años saliendo a las calles los homosexuales y las lesbianas defendiendo los derechos que hoy la Suprema Corte de Justicia acaba de decir históricamente que tenemos esos derechos humanos. Ok, O sea, ¿quieres ahí hay hablar una de- confusión del legislativo que el presidente Enrique Peña Nieto, y hay que decirlo como es, sí respetó el marco de la Suprema Corte al crear y mandar esa iniciativa a la Cámara de Diputados, que los diputados se hicieron maricones. Exacto, todos. Maricones de cobardes, ¿eh? Sí, porque casualmente se enfermaron, unos Sí. no fueron. O los otros que fueron no lo aprobaron. no Ni lo siquiera aprobaron. el ¿Sabes partido del qué? Ya presidente lo defendió. ganamos, Daniel. Ya ganamos, Ricardo. La verdad, ya ganamos. Que
Que un judicial, la Suprema Corte haya decidido el matrimonio igualitario, está por encima del legislativo y por encima del ejecutivo. Y por encima de las creencias personales de la gente que defiende a una familia que, por cierto, no existe. A ver, ¿quieren que digamos la neta? Hablemos de dos cositas, de democracia y de hipocresía, otra vez. A ver, yo vi marchando amigos que me encuentro en lugares no santos. Porque allá la cerveza más barata. Porque la cerveza es muy barata. Lo cual hace que se pongan pedos más rápido y más rápido. Tengo que hacer una pausa. Ahorita regresamos de lleno con esto. Me estás regresamos de lleno con el tema. No censura, no censura. Volvemos ahorita. Y bueno, regresamos, no censuramos nada de eso aquí, usted sabe, estamos platicando, es una tertulia entre amigos, entonces a ver, de lleno. Primero, tema de Quedamos que la cerveza es barata, ahí donde, sí, donde has visto a tus por lo amigos. tanto, como se echan 3 por 40 pesos, ya las 3 chelas ya están aflojando acá de que al principio bien apretaditos, así yo aquí soy el hombre, y al ratito así como de que te paran la nalguita y tal. Pero bueno, a varios de esos los vimos en la marcha, marchando con su mamá. Es decir, tienen una bronca familiar y para taparle el ojo al macho van a esas marchas. No apoyan los derechos de su comunidad porque tendrían una bronca personal. Muchos. Hay un caso que le comentaba a Claudio ayer de un panista que, siendo funcionario de la Secretaría de Finanzas, era homosexual, y en los tiempos en que Fernando Guzmán Pérez Peláez, exacto, no quería decirme la Peláez, aquí, total. Bueno, ese hombre, Fernando Guzmán Pérez Peláez, que por cierto, casualmente, mira, el tema le ha dado tanto como para seguir vivo. Es el líder del Frente Nacional por la Familia y era el secretario general de gobierno acusado de peculado, de desviar recurso público para pagar a una asociación que se llama Coraz Latino, para venir a curar la homosexualidad con el dinero de tus impuestos y los míos. ¿Y sabes qué hicieron en esos cursos en los que curaban la homosexualidad? Mi amigo el panista que trabajaba en Secretaría de Finanzas conoció a una sobrina de Francisco Javier Ramírez Acuña, lesbiana, y se casaron. ¿Fueron muy felices y tuvieron muchos hijos? No. Lo que hicieron fue hacer un pacto entre ellos para que los dejaran de joder en el partido, y él seguía teniendo sexo con hombres y ella con mujeres, pero vivían juntos. ¿Eso en qué país fue? Familiares. En un país que se llama Jalisco. Ah, no me digas, ¿aquí? Y en un país que se llama México, y Ricardo toca muy bien el tema de la sociedad hipócrita mexicana, la hipocresía, esta cosa de querer disfrazar con la iglesia, con la moral, con las buenas costumbres, somos buenos, amamos a Dios, amamos al prójimo, pero le damos una patada en el culo a aquel que no está de acuerdo conmigo. Esa es la hipocresía, y esto es con lo que tenemos que terminar en este país. Por eso somos el país más corrupto del mundo, como dicen. Por eso necesitamos meternos en nuestro interior, meternos en nuestros conflictos interiores, tratar de curar nuestras almas de todo eso que creemos que es malo y no es más que prejuicio. Prejuicio, moralismo, falsa hipocresía. Una hipocresía que nos ha hundido en una serie de mentiras sociales que no hemos podido levantarnos como país. Somos felices hablando mal de México. Somos felices hablando mal del prójimo. Somos felices amando mal del vecino. Vamos respetando. Para eso están los espacios, para eso están las libertades, para eso está la vocación democrática, para eso está la posibilidad de ser civilizados, ¿no? ¿No, y Ricardo? esa es la cosa que Tu también... discurso a mí me parece fabuloso. No, pues gracias. Porque describiste la hipocresía social de México. Sí. Con y estos muchas ejemplos. de esas familias, claro. Y también, digo, no hablemos... No quiero recurrir al recurso barato, pero que es público, de los sacerdotes pedrastas, ¿verdad? Que sacar el closet a media humanidad. Sí, no voy a decir los nombres de... Pero también hay un asunto que tú tocabas y que Claudio perfilaba, que es el asunto de la democracia. Es que están saliendo miles de personas y tienen que ser escuchadas. ¿Miles? Abarrotaron las ciudades. Uy, qué miedo. ¿Cuántos fueron? No tengo ni idea, no me gasto en Exageremos eso. y compremos un número. 80,000 personas. Ok. ¿Cuántos somos en Jalisco?
Oh, 6, 7 7 millones. millones. Ujú. ¿Es representativo? Pero son los que dan la cara. Pues los Los que dan homosexuales la también en pelea. la cara, en todas las marchas, en Pero todo su el marcha es bien país. chiquita. ¿Te parece? Pues y dice, y ¿no? es bien divertida y es La y lucha pura emperatriz. democrática fue chiquita en la época de Juárez y mira lo que hemos logrado como nación. Las luchas democráticas siempre son pequeñas, las luchas civilizatorias siempre son pequeñas, las luchas civilizatorias no son masivas. Entonces, los padres de familia, los cardenales, que no todos los sacerdotes, porque hay que decir que en la Iglesia Católica hay sacerdotes dispuestos a decir que están a favor del matrimonio igualitario y del respeto a la diversidad sexual. Esto es muy importante decirlo, Claro. porque no me parece que todo el sacerdocio mexicano esté al unísono cantando con el cardenal que ya se fue, Norberto Rivera, y que esperamos que el nuevo cardenal tenga una actitud más congruente con un Estado laico donde vive, donde no ejerce el Vaticano, Y esa es la donde otra. no manda el Vaticano. También a ellos debemos de verlos en el matiz de grises y no en el blanco y negro. Yo no veo en el Frente Nacional por la Familia a una bola de estúpidos ignorantes manipulados. Veo gente que defiende intereses, veo gente que efectivamente tiene miedo porque le metieron ideas bárbaras y veo a mucha gente que siente que hay una amenaza fuera a un modelo de familia que legítimamente hay que proteger. Pero de eso a decir que es el único modelo que hay que proteger, hay un tramo muy, muy grande. Nosotros también luchamos porque ese modelo de familia sea protegido, pero todos los demás también. Y una cosa que es muy importante también, Daniel Emilio Pacheco, es lo que dice Braulio. También en la iglesia hay matices. A ver, ¿por qué quitaron el nuncio apostólico anterior y a qué viene el nuncio apostólico que mandó el Papa? A quitar a Norberto Rivera. Porque el Papa no está de acuerdo con eso que están manipulando la Iglesia Católica para que esa gente salga a marchar. Así Lo es. van a quitar. Y tenemos gente respetabilísima en la iglesia con la que yo se me iría a confesar y es más, les pongo un altar y van pasando y me les hinco y les beso la Tanto mano sí. y el anillo, como Alejandro Solalinde. ¿Eres católico? Sí. ¿Y No sabes por digas. qué? Y te digo más. Yo enseñaba catecismo, me sé la Biblia. Y me encantaban, y por cierto, la iconografía de San Martín Caballero de la Nema Sola, que es hermosa, pero bueno. Pero ¿sabes por qué me alejé de la iglesia? Por la corrupción de la iglesia. El padre mantenía 3 casas de sus primas. Generosamente. Ajá. No hay que dar al huérfano y al necesitado. Sí, claro, y aparte darle de las limosnas, ¿verdad? Lo que me decepcionó de la iglesia es la hipocresía rampante. Pero en esa hipocresía rampante también hay personajes brillantísimos a los que, insisto, Son el les espejo de besaría. la sociedad moralista que vivimos, ¿no? Exacto, exacto, es que son todo. Sí. Hay muy buenos, hay muy malos, hay progresistas, hay cerrados, hay tal. Y nada más si quiero decir esto, a los que me les hincaría y les besaría ahorita el anillo es al obispo Raúl Vera y al padre Alejandro Solalinde. Mis respetos para ellos y a su lucha y, si me apuran, al Papa Francisco que está haciendo un trabajo de discurso bien importante que va a repercutir a nivel internacional en el reconocimiento de los derechos. A ver, me llama mucho la atención. Hay una generación aquí en México, con Villarrutia, ese grupo gay que eran filosos, eran pensadores, y yo creo que algunos no le daban ni siquiera batalla, y entonces entre ellos mismos discutían, se peleaban y se perreaban de una forma muy, muy inteligente. Hay esta opción, todavía tenemos este tipo de gente pensante, tenemos intelectuales gays que estén aportando. Bueno, mira, yo escribí mi libro El Closet de Cristal y aunque sea una publicidad, lo voy a decir. Lo que cuenta El Closet de Cristal es la historia del movimiento homosexual mexicano y la historia de los intelectuales mexicanos involucrados en el movimiento homosexual mexicano, de una manera muy determinante la figura de Carlos Monsiváis. Yo lo cuento en mi libro, ahí está la historia del movimiento homosexual mexicano, una historia que también forma parte de la historia de México. Son los movimientos sociales marginales que no se estudian, no les preocupa, una sociedad civil hipócrita, y que es esos movimientos sociales marginales los que están creando la posibilidad de una sociedad civil mexicana mucho más amplia, mucho más democrática, mucho más avanzada. La única manera para que México avance
es el Estado civilizatorio. Sin civilización no vamos a llegar a ninguna parte. Nos va a joder el presidente de los Estados Unidos, nos va a joder el presidente de Rusia, nos va a joder Alemania y la Comunidad Económica Europea y Inglaterra. Si México no se incorpora al occidente moderno, pues quedaremos en la Edad Media. A ver, Intelectuales gays. Si tu pregunta es si hay intelectuales gays, yo te voy a hacer la pregunta, ¿hay intelectuales heterosexuales? Algunos se asumen así, pero hay intelectuales gays que realmente No, es que se reconozcan es y estén una aportando pregunta- sobre es el una tema. pregunta Pero están tonta. aportando. Mira, tú lo tienes en el caso de los contemporáneos. Los contemporáneos lucharon contra Diego Rivera, contra el muralismo, contra los estridentistas, contra los escritores de la Revolución Mexicana, porque esos escritores de la Revolución Mexicana, esos muralistas y esos estridentistas querían que perdieran sus puestos públicos, el grupo literario de los contemporáneos, solamente por ser jotos, Y o de ahí gays, les quedan. o Exactamente. putos, o lo que quieras, como lo quieras mencionar. Es algo triste que en México se discrimine por tu sexualidad. Y esto es lo que pasó con ese grupo intelectual. Querías grupos de intelectuales, pues ahí tienes un montón: Villaurrutia, Cuesta, Novo, Torres Bodet, todos ellos. Pero te digo, ¿Qué a mí me más parece que quieres? la pregunta es tonta y es un tanto Y por supuesto, discriminatoria. Carlos Monsiváis. Porque cada vez que se hagan este tipo de preguntas a los heterosexuales, háganselas hacia sí mismos para que vean que es bien tonto. ¿Por qué? Porque sí, claro que hay hoy intelectuales aportando en lo gay. Claro que hay pintores, escultores, claro que hay un gran cúmulo de deportistas destacados a nivel nacional e internacional. Científicos. Claro que hay científicos, claro que hay investigadores, por cierto, de que mencionabas a los trans y que son discriminados y que de repente no empiezan a trabajar en otra cosa más que en cortar el pelo. Tenemos a Ofelia Pastrana, que es hoy por hoy la divulgadora de la ciencia más chida de este país y que aprendes por ella mucho más de lo que podías haber aprendido con tus maestros en la escuela, y es trans y es ahora es una súper científica. Ok. Entonces, estamos en todos los ámbitos. Lo que tienen que entender es eso. No tienen que preguntar, y no hay un ámbito específico para lo gay. El gay no está condenado a cortar pelo porque hay heterosexuales cortando pelo. Sí. Y en donde quiera hay heterosexuales, y en donde quiera hay trans, y en donde quiera hay homosexuales. Por lo tanto, hay en la intelectualidad, sí, y hay gays mecánicos, y hay gays militares, y hay gays taxistas, y por cierto, hacen muy buenos trabajitos. Ay, por cierto, ¿qué? Hacen buenos trabajos. Oigan, quiero agradecerles su participación en esta tertulia. Quedamos para otra plática, continuemos con este tema. Yo creo que es muy agradable hablar así, ¿no? Bueno, tú también pronúnciate, ¿no? Yo soy heterosexual. No que te pronuncies por tu sexualidad, sino que Por los piensas de los derechos homosexuales. Fíjate que yo creo que está mal llevado la discusión del matrimonio igualitario. Creo que una cosa es lo religioso y que ahí cada religión decide qué casa y qué no casa. Y en lo legal, definitivamente tienen todos los derechos de ser lo que quieran, ¿no? Y de casarse con quien quieran, porque realmente es ley. ¿Le Y es para aplaudimos todos, ¿no? o lo aceptamos, lo rechazamos? ¿Qué hacen? ¿Lo discriminamos? Yo digo que lo vamos a discutir. Hay que someterle un punto de acuerdo, y aprobado no, pero hay que darle algo, un poquito de ventaja, y vemos, sí. Con casos concretos, ¿no? Sí. Y ya viste, veremos. Daniel? No, ¿Ya más bien viste? te vamos a poner a prueba. Vamos a ver los próximos 2 meses y ya 2 meses regresamos a ver si sí. Sí. Oigan, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, Braulio Peralta, No, gracias, Ricardo gracias, Salazar. Ricardo. Yo soy Daniel Emilio Pacheco. El cuarto puesto ahí en la mesa es el suyo. Gracias.